Iniciamos esta sección con una pregunta de un suscriptor ruso. Me comenta que en algunos videos afirman que estas dos versiones son la misma grabación. ¿Es esto cierto? Es una pregunta interesante porque da lugar a otra pregunta mucho más interesante para mí, que es, ¿existe una forma 100% precisa e infalible de saberlo? La respuesta es que sí, y hoy vamos a descubrirlo mientras analizamos este caso. Y lo único que necesitamos aprender es que las cuerdas vocales, además del vibrato, producen en todo lo que digamos o cantemos micro variaciones que la enorme mayoría del oído no las puede percibir, pero bajo las herramientas digitales de precisión son tantas y tan variadas que literalmente desde que nacemos, cada cosa que decimos tiene su propia firma o llamémosle huella digital que hace que sea única e irrepetible. Es por esto que con las herramientas adecuadas es totalmente posible determinar si dos voces son o no idénticas. De hecho, son estas variaciones naturales, constantes de la voz humana que hacen que suene humana y no como voces del autotune que tienden a hacer toda la voz plana, sin variaciones y suena sintético y artificial. Ahora bien, vamos a ver paso por paso, no se preocupen porque les voy a ir explicando lo que no entiendan, así que analicemos primero las dos voces y comparémoslas. Ветра гласит, ветра гласит, ветра гласит. Que lo que estamos viendo es la forma de espectro del audio. Ya he explicado muchas veces lo que son los armónicos. Y aquí resumiendo, la voz 1 es la verde y la voz 2 es la roja. Podemos oír que las voces son muy similares, pero las señales de audio no coinciden. De hecho, es fácil ver que ambos vibratos tienen intensidades totalmente diferentes. Vamos a escucharlos de nuevo. Muy claro, ¿verdad? Aunque para el oído sea más difícil, para un programa que analiza de forma incomparablemente más precisa el audio, las diferencias son tantas como el blanco del negro, o sea, son dos voces claramente diferentes y ejecutadas en diferentes periodos. Ahora bien, lo que me dijeron es que la acusación iba orientada hacia las notas agudas como si fueran una grabación. Veamos por qué una imagen vale más que 1000 palabras si es realmente así. Ветра гласит. Nuevamente tenemos dos señales de audio que no tienen relación entre sí. Tanto la subida como los vibratos, como los tiempos son totalmente diferentes y son minúsculos para el oído, pero bajo el análisis espectral del audio, las diferencias son imposibles de confundir. Ahora bien, cabe aclarar que esta es una de las comparaciones más básicas porque si fuera necesario se puede hacer mucho más complejo esto, cosa que aquí no es porque es muy evidente, pero para cerrar, vamos a ver cómo realmente luce un audio que es exactamente igual a otro, o sea que es un playback, una grabación. Para eso vamos a hacer una copia de uno de los audios y mostrar cómo encajan perfectamente. Y ahí tenemos el ejemplo perfecto de qué sucedería si tuviéramos dos versiones que son realmente idénticas. Al no estar cantando y estar reproduciendo una grabación, ambas señales de audio van a ser la misma, por lo tanto van a coincidir perfectamente. Por otro lado, si tenemos dos versiones que son muy similares, no importa qué tan similares sean y qué tan perfectamente idénticos intentemos cantar, por la naturaleza propia de la voz humana, todas estas micro variaciones van a saltar a la luz inmediatamente y siempre van a haber alteraciones en el tiempo, en el vibrato, micro variaciones de afinación. Y esto basta una sola palabra para detectarlo. Y ahora imaginemos que tenemos cientos de palabras durante varios minutos de canción para comparar. Es absolutamente imposible confundirse, tanto como cuando es un playback
en donde todas las voces se encajan por ser una grabación y se compenetran perfectamente, como cuando son versiones muy similares, como en este caso, que es muy, muy obvia. Para mí es astronómicamente obvio porque yo trabajo con audio, entonces es muy fácil detectar a simple vista que son dos fuentes de audio totalmente diferentes que están cantadas en momentos diferentes. Así que, misterio resuelto. Siéntanse libres de hacer más preguntas sobre los videos, artistas, canciones o curiosidades técnicas que prefieran. Y así podré elegir nuevas preguntas porque si no hay preguntas, no hay respuestas. Los leo y por lo demás, sayonara.